En esta tercera parte vamos a pasar a describir los principales trastornos psicopatológicos de la afectividad, es decir, los principales fenómenos que podemos observar en los pacientes y que nos van a permitir realizar el diagnóstico del problema de salud mental que él presenta. Los sentimientos de estado dan cuenta de la apreciación inconsciente y no deliberada que hace la persona respecto de sí mismo, como está. El miedo es una expectación temerosa frente a un peligro objetivo inminente. Por peligro objetivo inminente nos referimos a algo peligroso que se encuentra en inmediata relación con nosotros. Me da miedo el camión que me va a atropellar o el perro que me va a morder. El miedo se vive con aprensión, alerta y tensión y siempre incluye una evaluación de alta gravedad y probabilidad del peligro que me acecha y una evaluación de una pobre capacidad personal para afrontar ese peligro. La ansiedad y la angustia son similares al miedo, pero en vez de referirse a un peligro objetivo inminente, se refieren a un conflicto interno. O sea, yo experimento ansiedad y angustia frente a un problema que ocurre al interior de mi mente y experimento miedo frente a algo que me está amenazando en el mundo real. En general se considera que ansiedad y angustia son sinónimos, sin embargo hay algunos autores que utilizan la palabra ansiedad para referirse a la activación neurovegetativa que forma parte de esta emoción y utilizan la palabra angustia para referirse a los componentes cognitivos, subjetivos, conductuales y de adaptación que corresponden a esta emoción. Sin embargo, yo por lo menos y la mayor parte de la gente utiliza ambas palabras como sinónimos. Hay un problema acá y es la diferenciación entre peligro objetivo inminente y conflicto interno. Para empezar, salvo que lo que me esté amenazando sea un tanque o algo así, en general los peligros a los que nos vemos expuestos en la sociedad moderna tienen poco de externos. Pero incluso en un objetivo, en un peligro externo, como por ejemplo estar amenazado de perder el trabajo, siempre hay una fuerte componente de una falta de confianza en mis habilidades para resolver esa situación. Ahora, en una situación como por ejemplo la fobia a las arañas, es muy evidente que la araña en sí misma no es peligrosa y que el problema es un problema interno, que yo no le atribuyo un significado de gran peligro a un animalito que en realidad tiene baja peligrosidad. Eh, Hay ciertas situaciones, por ejemplo, el temor a la evaluación, que ya conversamos en una clase anterior. El temor a la evaluación, ustedes podrán decirme, sí, pero la evaluación, un examen efectivamente es algo muy peligroso porque me lo puedo reprobar. Ya, pero tú tienes la capacidad para aprobar los exámenes y además si repruebas el examen, ¿qué te puede pasar? Lo das de nuevo y lo pasa, pero es que lo puedo reparar de nuevo. Sí, bueno, te echa el ramo y si me echo el ramo, lo das de nuevo y en 20 años más, cuando estés ejerciendo como médico, la verdad es que va a dar lo mismo si tuviste, demoraste un año más, un año menos en la carrera. Hoy día, sin duda, que el tema económico puede ser importante, pero el temor exagerado que generan los exámenes, incluso en los alumnos que usualmente tienen buen rendimiento, es al menos llamativo y a mí me parece que es más bien angustia que miedo. Sigamos. Está la tensión, que es una sensación de inquietud, de espera y excitabilidad, y al observador externo le parece que la persona está al punto de pasar a la acción. Está la tristeza vital, que es una pena, amargura, pesimismo, desesperación, desesperanza, decaimiento, abatimiento intensos, que tienen la cualidad de comprometer intensamente la corporalidad y de ser muy contagiosa con las personas que entran en contacto con el paciente. Estas dos últimas, la intensidad, en la expresión, el compromiso corporal intenso y la contagiosidad diferencian a la tristeza vital de la tristeza normal.
La alegría vital, por el contrario, se trata de una persona que experimenta optimismo, júbilo, sensación de bienestar, pero que también compromete intensamente la corporalidad y la expresión y que también es muy contagiosa. La tristeza vital se ve en estados depresivos, la alegría vital se ve en estados maníacos. La euforia es un estado de bienestar exagerado en lo psicológico, con un humor muy placentero, muy optimista y con intensa satisfacción que resulta inadecuado a la situación y que es muy contagioso. El mejor ejemplo, para los que les gusta el fútbol, es el gol de Chile. Cuando Chile mete un gol, le dice ¡ah! Y se abraza con el del lado, aunque no lo conozca, que sé eso es euforia. Ahora, después de un gol, la euforia dura un ratito, y ya uno sigue contento, pero la cosa baja. Si Chile ganó el campeonato, obviamente, o a veces incluso con el partido, vamos a tener algunas manifestaciones de euforia en en la plaza principal de la ciudad donde haya ocurrido el partido de fútbol, pero generalmente eso ya no corresponde a euforia propiamente tal, porque probablemente esté alimentado por lo colectivo y además por el alcohol y otras sustancias que van a ayudar a que la euforia se mantenga. La euforia como fenómeno psicopatológico es bastante, es el ¡oh! Pero que se mantiene por días, ¿ah? Y se ve en clínica en cuadros maníacos. El afecto ovoide es un estado emocional bien particular que se ve en personas con algunos tipos de esquizofrenia y consiste en que hay un jugueteo constante, un payaseo, una falta constante de seriedad y que a uno como observador le parece que es como superficial, inadecuada y no te contagia y te genera una sensación más bien de extrañez. El afecto pueril, hay una vanidad sonsa, alegre, ingenua, imprudente, insensata, que molesta un poco o parece rara al menos, tampoco es contagiosa. Una persona que estuvo largo tiempo hospitalizada en mi sala, tenía una discapacidad intelectual y en algunas ocasiones cuando le compraban algo nuevo, no sé, pues, andaba con los zapatos o con unos lentes de sol, me acuerdo, dice, Doctor Contreras, mire, mire, doctor Contreras. El hombre tenía cuarenta y tantos años. Mire, doctor, mire. Y estaba feliz con sus lentes, pero era exagerado y era, digamos, uno no se ponía muy contento con él en realidad, aunque tratábamos de felicitarlo por los lentes, pero claro, después de 2 semanas ya como que no contagiaba tanto. El aplanamiento afectivo es un término que a mí no me agrada mucho. Yo prefiero el término paratimia. Pero de todas maneras, el aplanamiento afectivo es útil, es un término útil. Da cuenta de que algunas personas con esquizofrenia muestran una disminución en la capacidad de respuesta emocional. Es como que se mantiene en un estado afectivo monocorde, plano, para usar el mismo término, digamos, y en la entrevista, hable uno de lo que hable, el paciente en el mismo estado se mantiene, ya sea que te cuente de hasta qué curso llegó en el colegio o que te cuente de las voces que le dicen que se mate. O sea, en todo momento se mantiene más o menos igual. Por lo tanto, hay una deficiencia en la capacidad de empatía y de modulación del afecto y está dirigido tanto hacia los demás como hacia sí mismo. Estas personas pueden haber estado por alguna razón sin recibir visitas durante 2 semanas y cuando llegan los familiares le dicen hola, así como que se hubieran visto hace media hora. ¿Ya? Eh, no me gusta el término aplanamiento, siendo que es un fenómeno que uno observa en la clínica, porque da la impresión, o algunas personas llegan a pensar, de que los pacientes con esquizofrenia no tuvieran emociones. Los pacientes con esquizofrenia sí tienen emociones y en ocasiones muy intensas, algunas veces adaptativas y otras veces desadaptativas. La paratimia es el fenómeno emocional que ocurre en la esquizofrenia en que hay una respuesta emocional inadecuada a la experiencia que se vive o que se refiere. La persona cuenta sucesos tristes y no se pone triste. Cuenta sucesos atemorizantes y no se pone ansiosa. En fin, cuenta cosas felices y no se pone contenta. Esta inadecuación puede ser cualitativa, es decir, no aparece el afecto que uno espera o aparece un afecto distinto al que uno espera, o puede ser cuantitativa, cuenta una cosa que era un poquito y se ríe, guau, ja, 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 como que fuera lo más gracioso del mundo. En cierta, en el contexto de la entrevista clínica,
Específicamente, el concepto disociación ideoafectiva se utiliza cuando el afecto no tiene relación con lo que la persona está contando específicamente. La paratimia es un fenómeno más global que incluye la disociación ideoafectiva, incluye también el aplanamiento afectivo y también incluye la discordancia ideoafectiva. Se trata de una paratimia extrema en que el afecto es el contrario al esperado. Tenemos la apatía. La apatía es un concepto bien manoseado y que estamos usando poco porque el concepto más clásico psicopatológico de la apatía es una gran disminución o ausencia casi total de respuesta emocional frente a uno mismo o frente al ambiente. Eh, y se correspondería con un aplanamiento emocional muy intenso. Sin embargo, o sea, perdón, no sin embargo. Eh, esta ausencia de respuesta emocional incluye o le lleva una inactividad que ocurre por la falta de interés. Entonces, la persona apática es una persona que tiene, casi no tiene reacciones emocionales frente a casi ninguna cosa y por lo mismo tiende a permanecer inactivo porque no logra entusiasmarse por nada, ni siquiera por comer, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, aparece este tema de la inactividad y entonces en la literatura empieza a utilizarse la palabra apatía para referirse a la inactividad, a la pasividad de la conducta y pierde en el uso, la palabra pierde lo original que era la ausencia de respuesta emocional, que secundariamente provocaba inactividad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lean la palabra apatía, traten de fijarse qué podrá querer decir en ese contexto, porque se utilizan esos dos sentidos. El desánimo es la incapacidad para entusiasmarse para iniciar una actividad, que es lo que le ocurre a la persona en general con depresión, por ejemplo, y sería como un problema en el motor de partida, por decirlo de alguna manera. La anedonia es la incapacidad para experimentar placer. O sea, es una persona que come porque tiene que comer o porque tiene hambre, no porque la comida esté rica, es una persona que no se interesa, dejó de ir al fútbol porque en realidad ya no le gusta jugar, tiene botada la armónica porque no le gusta ya la música, en fin, no tiene capacidad para el placer y también a propósito de la anedonia o a propósito del desánimo tiende a aparecer disminución de la actividad. Cuando ocurre apatía, desánimo y anedonia, en el concepto más clásico, más antiguo, se hablaba de frialdad afectiva. Sin embargo, la palabra frialdad se utiliza usualmente en otro sentido y se utiliza para referirse a personalidades psicopáticas, personas con trastorno antisocial de la personalidad, que tienen una intensa falta de empatía y por lo tanto no pueden sentir remordimientos, vergüenza o culpa eh, frente a daños efectivamente cometidos. Entonces, de nuevo, hay otro concepto en que la palabra frialdad, en el sentido clásico, va mutando hacia el uso en este sentido más nuevo. La tristeza, pena, amargura, desesperanza, desamparo, pesimismo, abatimiento, provocado por la pérdida de algo importante para el sujeto. La tristeza siempre es reactiva, aunque en ciertas ocasiones cuesta un poco darse cuenta de qué es aquello que se perdió, porque muchas veces las pérdidas son simbólicas. Lo importante en la tristeza es que lo perdido tiene relevancia de manera subjetiva. Por ejemplo, hace muchos años atrás, una enfermera que trabajaba en un consultorio donde yo hacía medicina general, se puso a conversar conmigo. Esta era una señora mayor que estaba viuda y andaba con la cara larga y bien triste y se le salieron unos lagrimones cuando me contó que se le había muerto su perrito. No me acuerdo cómo se llamaba el perrito, pero era un pastor alemán. Su marido había fallecido hacía un par de años y el perrito los acompañaba a ambos desde hace mucho tiempo.
no sé cuánto, pero ya el perrito ya estaba viejito. Ella también era bastante mayor, ya se había jubilado y recontratado, de haber tenido unos 70 y tantos años. Y ella se quejaba pues, porque el perrito estaba enfermo, yo entendía que se tenía que morir, lo echaba mucho de menos, había quedado sola, en fin, pero se quejaba sobre todo por sus hijos. Ella tenía hijos que eran buena gente, digamos, que la iban a ver con cierta frecuencia, que la trataban de acompañar y comparar a las rutinas familiares. Y se quejaba porque uno de los chiquillos, seguramente con lo mejor de las intenciones, le dijo, pero mamá, ¿qué tanto lloráis por ese perro? Si te compramos otro. Lo que significa no entender lo subjetivo del valor de la pérdida. Frente a la tristeza, que es un fenómeno normal, tenemos la depresión, y se las puse a las dos acá para que ustedes no, desde ahora que están en tercero, no confundan el diagnóstico de trastorno depresivo con el de una persona que está pasando una pena normal de la vida. En la depresión hay una profunda tristeza desesperanzada, en los casos más graves llega a la tristeza vital. Hay sensación de opresión, agobio y de falta de libertad, de no poder hacer las cosas. Hay sentimientos de culpa excesivos e inapropiados que dan cuenta de una hiperresponsabilidad o responsabilidad hipertrófica. Hay inhibición motora del pensamiento. La persona tiene anedonia, tiene ideas autodevaluativas, es decir, piensa cosas negativas respecto de sí mismo, y la depresión siempre compromete lo somático. O sea, una depresión es algo mucho más profundo que la tristeza. Ojo, la depresión es un síndrome que incluye elementos emocionales, pero también cognitivos. Por ejemplo, la responsabilidad hipertrófica y las ideas autoevaluativas son cognitivos. Incluye elementos psicomotores, la inhibición motora y el pensamiento, por ejemplo. Por lo tanto, la depresión no es un trastorno de los sentimientos, no es un trastorno de los afectos. La depresión es un síndrome, un síndrome. Lo puse acá para que inmediatamente hagan la comparación con lo que es la tristeza. La disforia es un estado emocional negativo, polimorfo. El paciente se siente inconfortable, desagradado, insatisfecho, inquieto, triste, ansioso, irritable, y oscila continuamente de un sentimiento a otro, pero siempre mal. La irritabilidad es una excesiva excitabilidad frente a una variedad de situaciones. Hay muchas situaciones que excitan la irritabilidad del paciente, y la reacción siempre va a ser de impaciencia, tensión y agresividad. La inquietud interna, el paciente relata que piensa y siente múltiples cosas y no puede detenerse frente a ninguna de ellas. La persona puede referir que piensa mucho o que le trabaja mucho la mente. Hasta acá tenemos tres estados que se pueden ver en cualquier situación de tensión, y muchas enfermedades, y por lo tanto son bastante inespecíficos. ¿De acuerdo? Si alguien está, por ejemplo, irritable, eso podría corresponder a casi toda la patología psiquiátrica. La perplejidad es un estado de angustia y turbación, de extrañeza y asombro. Los eventos cotidianos triviales son nuevos y extraños, incomprensibles. Algo cambió, pero no se sabe qué, y eso genera una profunda sensación de miedo por algo malo que está pasando, que no se sabe qué podría ser y que no se nota en ninguna cosa muy específica. La perplejidad es un estado emocional que se describe clásicamente para las primeras etapas de la esquizofrenia. Ya vimos el miedo, ¿no es cierto? El menor grado del miedo se llama temor, y el mayor grado de miedo se llama pavor. El pánico es una forma de miedo muy especial, o de angustia en realidad, muy especial. Es un estado afectivo episódico, con ansiedad extrema y terror. Esto es una sensación de miedo inenarrable, es muy, muy intensa. Suele acompañarse de síntomas autonómicos intensos: late el corazón, se suda, tirita en las manos, duele el estómago, se adormece en las manos, en fin. Eh,
Estos síntomas autonómicos incluyen hiperventilación y aparecen síntomas de alcalosis respiratoria por hiperventilación, en que la persona se marea, tiene parestesias, se desorganiza la personalidad con un importante menoscabo en la esfera cognitiva. La persona no logra controlar su conducta, no puede pensar en nada útil, solamente quiere que esto pase ya. Y en general, se trata de un estado afectivo contagioso que aparece frente a situaciones de gran riesgo vital. Puede haber situaciones de pánico individual, pero también puede haber situaciones de pánico colectivo. El pánico puede presentarse normalmente en situaciones de elevado peligro, pero también puede presentarse de manera situacional frente, por ejemplo, una persona que tenga fobia a los ratones, si le pones un ratón arriba de la mesa puede experimentar una crisis de pánico y la persona sabe que si ve un ratón le va a venir una crisis de pánico, pero también puede aparecer crisis de pánico inesperadas, que la persona está razonablemente tranquila, haciendo cualquier cosa y de repente le viene la crisis. Esas crisis de pánico inesperadas son las clásicas del trastorno de pánico. La lejanía afectiva es una incapacidad global de comunicación afectiva y de empatía que vemos en pacientes con cuadros esquizofrénicos graves. La tenacidad afectiva es la persistencia durante un tiempo extremadamente prolongado de una emoción determinada. Es más usual de ver en personas con algunos trastornos de personalidad y es lo que describimos como personas, por ejemplo, rencorosas. La rigidez afectiva es la incapacidad que presenta el paciente para modificar su estado afectivo según las circunstancias y la situación ambiental. La labilidad afectiva es una situación en que la persona cambia de manera brusca y repentina el tono afectivo de un afecto a otro y de nuevo cambia y de nuevo cambia y esos cambios no necesariamente son reactivos o si ocurre algún evento que lo precipite, la reacción es absolutamente desproporcionada. Son sentimientos intensos y en general de escasa duración. Por ejemplo, un paciente maníaco tenía ganas de que yo le diera el alta porque le encontraba que estaba súper bien y yo estaba ahí en el mesón de la estación de enfermería escribiendo alguna ficha, me pidió conversar conmigo, yo le dije que me esperara un rato, que después iba a hablar con él, que estaba ocupado, me siguió insistiendo varias veces, finalmente yo le dije, a ver, por su nombre, vas a ir a la sala de estar y cuando yo me desocupe con esto, te prometo que voy a ir a buscarte para que conversemos. Y me dijo, poniéndose a llorar amargamente y con mucha pena, usted no me quiere atender y me tiene que encerrado, pero con pena, con dolor, yo echo de menos a mi familia, quiero ver a mi familia, y lloraba, y lloraba, y lloraba durante unos minutos. Yo traté de no reaccionar porque entendía que él estaba con una emoción que era patológica, y se calmó, yo terminé de escribir en la ficha y después de nada, 30 segundos o un minuto, le dije algo así como, ya estoy listo, ven para que conversemos, ahora sí, ya no está ahí llorando ya, y me dijo, ja, 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 no, doctor, si ya se me pasó, yo lo quiero mucho. Entonces, esos cambios extremos en el tono afectivo son clásicos de la labilidad emocional que presentan las personas con manía. La incontinencia afectiva es diferente, hay una falta de control en la exteriorización de los estados afectivos y los estados afectivos parecen desencadenados por estímulos incluso muy pequeños. Esto se ve más bien en estados como alteraciones de conciencia y demencia. Todo el mundo clasifica la ideación suicida en los trastornos de la afectividad. Sin embargo, yo tengo la idea que la ideación suicida pudiera clasificarse más bien como un trastorno del contenido de los pensamientos o simplemente como un síndrome, porque es tremendamente complejo. Sin embargo, sigamos la clasificación que hace Caponi y pongámosla acá en los trastornos de los sentimientos de estado. En la ideación suicida está el deseo de no seguir viviendo a raíz de la pérdida de la capacidad de motivarse o de entusiasmarse con la vida. Puede ir desde un estar hastiado de la vida, desear estar muerto y tener fantasías de la inexistencia, hasta ideas autodestructivas que terminan en la tentativa de suicidio efectiva, que si se consuma es la muerte.
Los trastornos del sentimiento del propio valor se refieren entonces a aquellas cosas que las personas piensan respecto de sí mismo. Hay sentimientos de sobrevaloración. Habitualmente hay un estado afectivo exaltado y el paciente siente que sus capacidades están por sobre lo habitual. Piensa que es fuerte, capaz, especial, virtuoso y sensato. Fíjense una cosa, ahora yo estoy entrando a ciertas materias que yo no puedo, a ciertos fenómenos emocionales que yo no puedo definir directamente. Y para definirlos tengo que recurrir a la experiencia cognitiva que acompaña al afecto. Entonces, para yo decir que alguien tiene sentimientos de sobrevaloración, podría decirle es lo que experimenta una persona que tiene ideas megalomaníacas. ¿De acuerdo? Pero no estoy describiendo lo que se siente, lo que siente la persona con eso. Solamente estoy diciendo que el sentimiento que acompaña a ese fenómeno cognitivo. Y eso va a pasar con varias definiciones que vienen a continuación. Y eso tiene que ver con la dificultad que existe para comunicar los sentimientos. Los sentimientos de minusvalía, por el contrario, hay un estado afectivo que generalmente es depresivo y el paciente siente una desmesurada disminución de sus propias capacidades, tanto en lo psíquico, mental, cognitivo, intelectual, como en lo físico. Se siente inútil, incapaz, indeciso, tonto, inescrupuloso, malvado, dañino. ¿Eh? Los sentimientos de sobrevaloración se ven en los cuadros maníacos. La palabra exaltado se refiere, o es otro término para referirse a la manía. Y los sentimientos de minusvalía se ven usualmente en episodios de... Los sentimientos de culpa inapropiada es el estado afectivo que aparece usualmente en la depresión y la persona está pensando que actuó mal, que lo que pensó estuvo mal, que lo que hizo estuvo mal, que debería ser castigado. Y estos autorreproches son completamente desproporcionados a hechos objetivables. ¿Ya? La idea de culpa puede ser sobrevalorada o derechamente delirante y los sentimientos son los que acompañan a eso. Los sentimientos de ruina aparecen también en la depresión cuando el paciente siente que ha perdido sus bienes materiales, su fortuna, sus posibilidades económicas. Los sentimientos de desamparo, dentro de la depresión siempre, el paciente piensa que está solo, que nadie lo estima, que nadie lo ayuda ni lo va a ayudar. Pérdida de los sentimientos. El paciente se queja de que ya no es capaz de sentir, que ya no le da pena, que ya no le da alegría, que ya no tiene sentimientos. Una mujer muy deprimida me decía con mucho dolor, que ella no, que ella miraba a sus hijos pequeños que jugaban y que eran bonitos, que ella sabía que eran bonitos, que ella sabía que los niños estaban bien, pero como que no podía sentir el amor hacia ellos. Se siente por dentro como petrificada. La desesperanza y la desesperación tienen la misma raíz etimológica eh, y en ellas el paciente piensa que perdió toda esperanza, que la situación es dramática y que no tiene ninguna posibilidad de mejorar o resolverse. La desesperanza alude a un sentimiento quizás no tan intenso, pero más mantenido en el tiempo, y la desesperación nomina a un estado muy, muy, muy intenso, angustioso, reactivo, con intenso repercusión fisiológica. El éxtasis es un estado de suprema felicidad, de exaltación placentera de gran intensidad, con sentimientos sublimes y estados de tipo embriagador, donde hay un cierto estrechamiento de conciencia y la persona pierde en parte su capacidad de enjuiciar la situación y de actuar razonablemente. Pueden ocurrir el éxtasis en el orgasmo, por ejemplo, en ciertos estados místicos, y es una situación que en general dura poco. La suspicacia es la desconfianza, donde las actitudes de los demás son apariencias que ocultan nuestra verdad. Obviamente,
Si yo me voy a tratar con gente que yo sé que es malvada, obviamente es normal que esté suspicaz. Acá hablamos de la suspicacia que no tiene una justificación razonable. La suspicacia puede aparecer en un estado exaltado, deprimido o disfórico y es bastante clásica en esquizofrenia. La hostilidad, en la persona siente que el medio es adverso, toma una actitud de defensa y no hay mejor defensa que el ataque, por lo tanto se mantiene agresivo, poco cooperador, te mira duramente, no hay expresiones de agrado, el tono es serio, fuerte y golpeado y está a punto de la agresión. El paciente reticente manifiesta una desconfianza extrema, es abiertamente poco cooperador con el entrevistador y esto se manifiesta desde la reserva. Hay algunos temas en los que no, de los que no se puede hablar hasta que el paciente que se mantiene mutista e inmóvil. En la sensitividad tenemos una persona que considera que frases o actos neutros de los demás son alusiones, provocaciones, se hacen con la intención de provocarle alguna incomodidad o de ofenderlo derechamente. Es una persona quisquillosa que reacciona con molestia, irritabilidad y labilidad frente a situaciones que los demás consideraríamos normales. Por ejemplo, yo saludo, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué se ríe tanto usted? ¿Que me ha visto cara de qué? Por ejemplo. En la chancería, el paciente se muestra displicente y poco serio, toma la relación para la chacota, se toma a sí mismo para la chacota, toma la chacota también al entrevistador y le da a toda la situación de entrevista, que en general es una situación más bien seria, le da una cariz de humor que no es adecuado y que no resulta contagioso. Bien, con esto terminamos entonces las materias de esta segunda clase. Espero que el menú sea de su agrado.